viaje de su madre, la famosa Julianita de Olla de Pineda, para que pudiéramos estudiarlo, ver qué huellas habían quedado en esos útiles y así poderlos comparar con los arqueológicos, de manera que hemos podido constatar que son exactamente iguales. Y por otro lado, don Juan Ramírez de Santa Lucía, que también nos ha enseñado cómo manipular las fibras vegetales y especialmente en junco, lo que también nos ha permitido pues, hacer una serie de experimentaciones que nos han permitido comprender mejor cómo funcionan los artefactos que nosotros imitamos de época indígena en la producción de esas actividades. Bueno, ¿qué otra cosa es importante? Fíjense que todavía no les he dicho que se ha hecho en el granero, sino estoy explicando las fuentes de inspiración y ahora los problemas. ¿Qué es eso de cuestiones tafonómicas? Bueno, la tafonomía es una parte de la arqueología que lo que estudia es los procesos por los cuales se forman los yacimientos. Un yacimiento es un sitio que estuvo ocupado por las personas, que mientras las personas vivían allí, pues consumían, tiraban basura, fabricaban cosas, quedaban los restos de elaboración de las cosas que fabricaban, pero también se juntaban desprendimientos. En el caso del granero, imagínense que se desprendiera una parte de la pared o del techo, que llegaran animales, que llegaran las personas y pisotearan lo que estaba ahí. Todo eso lo analiza la tafonomía y nos ayuda a distinguir lo que teóricamente está en un sitio porque es producto intencional de la actividad humana y lo que llega, pues porque, como vieron con las cagadas de cabra, llega una cabra, llega un lagarto, llega un pájaro, caga y nos deja una semillita. Y tenemos que ser capaces de distinguir entre la semilla almacenada intencionalmente y la semilla que llegó en la cagada de la cabra, ¿vale? Entonces, a la izquierda ven ustedes una pared con una argamasa. Se acuerdan que tanto Valentín como Jacó les hablaron de que las paredes de los silos estaban bien preparadas para aislarlas, para que estuvieran con unas condiciones de humedad y temperatura ideales para el almacenamiento. Y en esas argamasas, que las argamasas se hacen con la mezcla de cenizas, arcilla, pero también elementos carbonizados de madera, también maderas no carbonizadas, fragmentos de piedra, fragmentos de cerámica. Todas esas cosas, como ven, ese tocón de madera que está incrustado ahí y que si se cae la argamasa pues llega al suelo y nosotros podemos pensar que lo trajeron para que formara parte del contenido del granero, cuando en realidad era de la preparación. Y a la derecha lo que ven es un agujero de poste que, si se fijan, en su interior lo que tiene son fragmentos de cerámica, cachitos muy pequeños de cerámica que se usaron en un momento en que se decidió que ese poste ya no iba a ir. Se decidió reconfigurar la forma de compartimentar el silo, entonces se rellenó para taparlo y se aprovecharon esos cachitos de cerámica que ya eran basura para rellenar. ¿De acuerdo? A mí siempre me dicen cuando voy a la Cueva Pintada que una de las preguntas que más hace la gente es ¿por qué hay tantos agujeros en la Cueva Pintada? Y muchos de esos agujeros no son sincrónicos, no se hicieron a la misma vez, y algunos estarían tapados porque se cambiaba la configuración de las cosas. Pues también en los graneros encontramos esto, no todo funciona al mismo tiempo, y cuando tienes que tapar un agujero pues lo llenas de basura, ¿vale? Bueno, y ya empezamos con algunas certezas, ¿no? Después de todos estos problemas preliminares. Bueno,
Ya Valentín les explicó que habían aparecido en el cenobio elementos vinculados a la propia construcción, a la propia excavación de los silos y al reacondicionamiento de los silos. Miren, aquí ven a la izquierda esta imagen maravillosa del granero de Cuevas Muchas en Guayadeque, donde se ven esos rebajes hechos en la pared, pues seguramente para configurar ese espacio y crear divisiones internas. Y la imagen de la derecha proviene de otro granero, de Solana del Pinillo, donde fíjense cómo se ve súper bien el revoque de las paredes, que todavía se continúa sin caerse, ¿no? Entonces, tienen que existir los instrumentos ligados a ese trabajo. Y nosotros, en el estudio que hicimos de los elementos de piedra de la intervención que se hizo en 2009, nosotras en realidad, porque lo estudiamos Yurena Naranjo y yo, identificamos esos artefactos, esos instrumentos. Los instrumentos más importantes en esa fabricación de los silos son los picos. Los picos que sirvieron para lo que su nombre indica, para picar la toba. Fíjense, esas rayitas son 5 centímetros, son piezas grandes para ayudar a las personas a que cuando imprimieran fuerza picando, que aquello todavía fuera más efectivo. Estas son de esa excavación, de esa intervención del 2009, y estas son de ahora. Estas provienen de las intervenciones que se están realizando, que nosotros todavía no hemos podido realmente analizar, pero tienen los mismos desgastes que las anteriores. Y ustedes dirán, bueno, pues tienen esos desgastes, pero sirvieron de verdad para picar. Pues nosotros hemos hecho la experimentación. En este caso, nuestro programa experimental no era para hacer una cavidad, para hacer un silo, sino para otro elemento que también se elabora con toba, como son los molinos de mano. Entonces utilizamos picos de las mismas morfologías que encontrábamos en los yacimientos y comprobamos, en primer lugar, que los picos son efectivos. Esa es la primera cosa, pero no necesariamente que algo sirva para modificar, en este caso la toba, es una muestra de que los usaron de verdad. Para ello hay que analizarlos al microscopio y ver si las huellas que se crearon en esos picos experimentales coinciden con las de los picos arqueológicos. Y es así. Miren, estos son algunos de esos picos experimentales que reproducen la morfología de los arqueológicos. Hay unos que tienen una parte activa y otros que tienen 2 partes activas, y al microscopio las huellas de uso que hay en estos picos experimentales son exactamente iguales a las arqueológicas. ¿Y qué huella dejan esos picos? Fíjense, aquí les he puesto una imagen de una de las canteras de molinos que hemos trabajado, la cantera del queso, también en Santa Lucía, y a la derecha una imagen de una pared de una de las minas de obsidiana, en este caso no de la montaña de Orarzales, que es la más conocida, sino de la montaña de Cedro, que está al ladito, y ven esas improntas, esos negativos de los picos. ¿Por qué están aquí? Pues porque ni para las canteras ni para las minas les importaba mucho a las personas que estaban trabajando regularizar las paredes. Lo que querían era o seguir haciendo su túnel o seguir sacando más negativos de molino, pero el resultado estético de lo que iban sacando pues no les importaba. Pero eso no sucede en los silos y tampoco sucede en las casas. Y para eso había otro instrumento. Un instrumento que consiste en un gran canto rodado que se tallaba por un lado y que se usaba como una gran raspona, como un gran raspador que servía para regularizar
esas superficies irregulares que dejaban los picos. Son piezas grandes que se cogen con las dos manos, ¿de acuerdo? Abajo les he puesto pues una imagen de uno de esos hilitos donde se ve que hay una búsqueda de que la pared esté regular, entre otras cosas porque así también es mucho más fácil enlucirla o pintarla, como piensen en la Cueva de las Estrellas o cualquier cavidad artificial que haya servido como vivienda o incluso como recinto funerario, ¿no? Pues estos útiles han aparecido muchísimos aquí en el cenobio. Yo los llamo de manera informal útiles tipo cueva pintada, porque fue cuando estudié los materiales de algunas de las estructuras de cueva pintada la primera vez que los identifiqué. Y claro, la cueva pintada hay cuevas artificiales y están claramente relacionadas con ese trabajo de raspado. Y luego, también relacionado con la construcción, tenemos una serie de grandes lajas de fonolita. Fíjense, esta pieza, esa escala son 10 centímetros, es decir, mide más de 60 centímetros de largo, pueden medir de ancho entre 8 y 10 centímetros, son muy pesadas y hay muchas en el cenobio. Este recuento de piezas que tienen ustedes aquí proviene del material recuperado en 2009. Y si se fijan, lo que más había era material constructivo. No solo las grandes lajas, sino que había lajitas chiquititas de pocos centímetros que en muchas ocasiones claramente están relacionados con reconfigurar el perímetro de esas lajas para que ayudaran a encajar en el sitio donde fueran a ir. La mayoría de ellos conservan restos de argamasa, por lo cual nosotros pensamos que están directamente relacionadas con la construcción. Y luego había también, aparte de ese material constructivo, materiales de molturación, es decir, para moler, para majar, lítico tallado, que ya veremos algunos de sus usos, y otros útiles líticos en mucha menor proporción, algunos de los cuales pues todavía no hemos podido establecer para qué servían. Y bueno, vamos a ver otros objetos que han aparecido. Y he decidido empezar por la madera porque está muy relacionada con la construcción. Como les explicaba Valentín, los hilos había que cerrarlos. En muchos casos había que compartimentarlos, crear escaleras, crear plataformas, ¿no? En el caso del cenobio de Valerón, de las intervenciones de Sebastián Jiménez Sánchez, proviene esta puerta que se custodia en el Museo Canario, y les he puesto otra vez ahí la fotito de la puerta del granero de Aguiluy para que vean que responde a esa misma forma de construcción, que es muy universal, por otro lado, no es que sea propia nuestra. Lo que tiene ahí es una puerta con su gozne, ¿no? para poderla encajar en el quicio de la puerta y que pueda girar. Y a la derecha ven otro instrumento, también recuperado de aquella época, que es una pieza apuntada, que no hemos podido determinar su uso, porque justo la parte activa está quemada, entonces está muy alterada. Entonces, nuevamente, pues tenemos esas evidencias de la relación tan importante que tiene la madera con la construcción. Pero es más, hace un par de años, junto a Paloma Vidal, que también la nombró Valentín como la persona que está estudiando los carbones del cenobio de Valerón, iniciamos un proyecto en donde se estudiaran los restos de madera que se han recuperado en los otros graneros, los 5 que les presenté al principio. Como en ellos solo se cogía una muestra muy pequeñita de cada uno, los restos de madera no son muchos, pero sorprendentemente muchos más de los que pensábamos.
Hay algunos instrumentos, pero quiero que se fijen en eso que he marcado con el círculo azul. ¿Ven qué? Es una viruta de madera. Fíjense, esa rayita es 1 milímetro. Esta viruta mide poco más de ancho que 1 centímetro. Quien quiera que haya trabajado la madera reconoce perfectamente la viruta. ¿Y de qué nos está hablando eso? Pues que en estos graneros no traían la puerta terminada o la viga, sino que también se trabajaba la madera. Lo más lógico para nosotros, que seguramente, pues, como hacen los carpinteros que van a nuestras casas, llegan, toman medidas, luego vienen con el objeto y algunas veces no encaja y tienen que cepillar, o se nos hincha la puerta porque se nos inundó la casa y hay que volver a cepillar. Pero lo importante es ver cómo en estos graneros estamos descubriendo el trabajo de la madera. No solo que llegaban los objetos terminados, sino que también se trabajaba este elemento tan importante. Y como Paloma Vidal es antropóloga, ella pudo analizar qué maderas fueron las que se usaron en estos graneros. Del cenobio solo quedan esos 2 objetos. Yo espero que a lo mejor en las intervenciones de ahora a lo mejor aparezca algo más. Aquellos 2 objetos eran de madera de pino y no es raro. El 56% de todos los elementos de madera que ella estudió de esos 5 graneros eran de pino. Y luego le seguía la madera de higuera y las leguminosas. Luego hay otras, pero en proporciones mucho más pequeñitas, ¿no? Lo más importante, el pino. Y el pino, evidentemente, lo tenemos que relacionar con esas actividades constructivas. Bueno, cerramos capítulo construcción y nos vamos a ver qué otras cosas han aparecido en el granero del cenobio de Vallejo. Pues, si se fijaron en aquel recuento, los materiales de morturación constituyen una parte muy importante. Aquí tenemos ejemplos de molinos de mano circulares, rotatorios, unos molinos que a nosotros, a todos nos suenan, porque siguieron siendo utilizados hasta el otro día. De hecho, seguro que algunos de ustedes tienen en su casa algún molino de mano de la abuela, o lo han visto en las romerías, y que sirven pues fundamentalmente para hacer el gofio, ese elemento fundamental del que hablaba Jacob. Aquí les he traído 3 ejemplos para que vean cómo aparecen en el yacimiento. Pueden aparecer completos o casi completos, fragmentados, en algunos casos muy fragmentados. ¿Y cómo sabemos que estos molinos de verdad molieron cereales? Pues porque también hemos hecho experimentación, también hemos registrado qué huellas quedan en esas caras y por eso sabemos que sirvieron para moler el cereal. ¿Por qué? Porque también hay molinos que han servido, por ejemplo, para moler almagre, hay molinos que han servido para moler sal, ¿de acuerdo? Pues cada una de esas materias de contacto deja unas huellas diferentes. Los molinos que estudió Lorena Naranjo de la intervención de 2009 están relacionados con quizás lo más importante, que es la molienda de cereal. Pero no solo hay molinos de mano rotatorios, también hay los que tradicionalmente aquí se llaman molinos batiformes, esos molinos de vaivén, algunos completos, otros fracturados. Quiero que se fijen en el de la derecha, en el que está roto. Lo de abajo es la sección, ¿no? El grosor que tiene el molino. Fíjense por dónde se rompió. Se rompió por la parte más delgadita. Y esa parte está así por el uso, por meses y años de utilización de ese molino que fue profundizando cada vez más ese hueco en forma de U que tienen los molinos naviformes o batiformes. Y también quiero que se fijen en el tamaño. Fíjense en el de la
en el de la izquierda, esos son 5 centímetros, es un señor molino vertiforme. Luego hablaré de eso. Y por último, dentro de esos materiales de molduración, tenemos los morteros. Todos en casa tenemos morteros, ¿no? Para majar, para hacer el moho, para muchas cosas. Pues también están ahí unos morteros que en muchas ocasiones están ligados también a la fabricación mejor dicho, a la elaboración de los productos vegetales. Piensen, por ejemplo, que la cebada de Canarias es una cebada vestida con el rabito, hay que quitarle eso, ¿vale? O para cualquier otro tipo de elemento. Y fíjense también la diferencia de tamaño. El de la izquierda es muy grande, tiene un diámetro importante y seguramente midió más de 60 centímetros. Era algo grande y pesado. Y tanto los molinos de vaivén como los morteros necesitan de una mano, un pilón para accionarla sobre el molino. Y eso también lo tenemos en el cenobio. Pero este año Valentín nos enseña una sorpresa, Valentín y Cheli, en la exposición, que pintan unas preformas de molino sin terminar en el grano. Pues tendremos que concluir que en el granero también se fabricaban molinos. Se llevaban las piezas sin terminar y allí se fabricaban. Por lo tanto, una nueva actividad artesanal que estamos documentando en el granero. Y aquí, como Jacob le dio tantas primicias, yo le voy a dar una. Hemos hecho un estudio de proveniencia de algunas de esas tobas. ¿Qué significa estudios de proveniencia? Nosotros hemos trabajado en distintas canteras de molino, hemos hecho el estudio de las materias primas, de la composición química, y por eso sabemos identificarlas, y algunas de las piezas del año 2009 provienen de la cantera de molinos de Montaña Quemada aquí en la isleta. Es decir, se fueron cargando con la pieza, no sabemos ahora si en forma de preforma o ya terminada, 22 kilómetros por ahí para allá hasta llegar aquí ya. ¿Vale? Eso yo creo que también es una información muy relevante, muy curiosa. A ver, que no me quiero pasar. Y ahora pasamos, dejamos los materiales de molienda y nos vamos a las industrias líticas talladas. Ya vimos una, los picos y las grandes rasponas, pero también aparecen otro tipo de elementos. En la campaña del 2009 había pocas piezas de basalto y bastantes piezas de obsidiana. La mayoría de esas obsidianas eran muy chiquititas y pensamos que por eso sobrevivieron, porque no se percibirían casi. Fíjense, ese montón de obsidianas que tienen ustedes a la derecha proviene ya de la intervención de este año. Yo hice una primera distribución porque necesitábamos empezar a trabajar para qué sirvieron, y entonces las clasifiqué por los tipos de soportes. Quiero que se fijen esa rayita que son 2 centímetros y cómo hay muchas piezas inferiores, no a 2, sino inferiores a 1 centímetro. Eso pensamos que son restos de talla. Otra vez se lleva, en este caso, obsidiana procedente de las minas de Hogarzales y de las minas del Cedro, que la obsidiana es la misma en estos dos sitios, se lleva al cenobio y allí se talla. Luego también hay obsidiana de otro tipo que todavía no sabemos de dónde viene. Nosotros la llamamos negra para distinguirla de Hogarzales y el Cedro, que es como gris azulado. Y que hay piezas grandes, pero también hay muchas piezas pequeñas que son restos de talla. 2 informaciones: se tallaba en el cenobio de Valerón y además llegaba una obsidiana desde la aldea de San Nicolás. ¿De acuerdo?
Bueno, ¿y para qué servían estas piedras? ¿Para qué servía este lítico tallado? Pues nuevamente nos tenemos que basar en la experimentación para tener un material de referencia que nos permita identificar las huellas que vemos en el material arqueológico, relacionándolas con cosas que nosotros sabemos por qué fueron producidas. De hecho, en estos momentos, una miembro del grupo de Taja, Idaira Brito, está haciendo su tesis doctoral sobre este aspecto, lo que nosotros llamamos análisis funcional, y una de sus primeras líneas de trabajo es la modificación de todo el material de origen vegetal, tanto madera como fibra. Y dentro de las fibras, pues ha trabajado la palmera, el junco, también ha segado cereales, y cada una de esas materias de contacto deja unas huellas de uso distintas, que son las imágenes que ven ustedes abajo, ¿no? Arriba está pues cómo se abre pues la hoja de palmera, cómo se raspa el interior del junco para poder utilizarlo en las labores de tejido y cestería, cómo se abre una hojita de palmera para hacer una tomisa y qué huellas quedan. Y más primicia, porque esto es de este mes, los primeros resultados del trabajo de Idaira. Fíjense, son dos piezas de obsidiana chiquitas, un poquito mayores de 1 centímetro, no mucho más, y una de ellas sirvió para cortar y raspar materia vegetal no leñosa, presumiblemente junco, y la otra para raspar material leñoso. Ya en los estudios preliminares que habíamos hecho en 2009 también habíamos encontrado el trabajo de la madera. Entonces tenemos las piedras que la trabajaron y las virutas. En el cenobio no hay, por el momento que yo sepa, material no leñoso. A lo mejor pues va a haber alguna sorpresa también en ese sentido. Y en la colección del 2009 también encontramos algo que nos chocó, y es que algunas piezas sirvieron para cortar materia animal, algo que a priori no esperábamos para el cenobio. Pensábamos que era un granero, pero como ya estamos viendo que hay tantas actividades y que la gente vivía allí, pues a lo mejor se estaban haciendo el filete o la costilla, ¿vale? De carne. Aquí tienen en ese programa experimental que nos sirve siempre de referencia, pues en este caso cortando una piel con una lasquita de basalto, porque lo hacemos tanto con obsidiana como con basalto. Es importante decir que en el barranco de Silva no hay basalto ni hay obsidiana, viene de lejos. Lo que sí que hay es la fonolita, por ejemplo, para las lajas, y otras rocas que también se han usado en menor medida, que son las tefritas, ¿no? Hay fonolitas y tefritas que se pueden conseguir cerca del cenobio, pero hay obsidiana y hay basalto que hay que ir más lejos para buscar. Bueno, ya lo que les voy a mostrar a partir de ahora de una manera más rápida son cosas que están todavía en un estudio mucho más preliminar. Fíjense, estos son industrias óseas, todas proceden de la intervención del año pasado y de ¿no? Porque llevan varios meses trabajando. Tenemos punzones, que son elementos de hueso apuntados, y tenemos espátulas, que son elementos de hueso que la parte activa es más recta, convexa, y que todavía nosotros no sabemos para qué sirven. Pero, como les digo, nuestro trabajo también depende en muchas ocasiones de observaciones anteriores, de comparaciones con otras cosas. Y nosotros sabemos que los punzones pueden intervenir en el trabajo de la piel y en el trabajo de las fibras vegetales. Y de hecho, ya estamos haciendo experimentación con elementos de hueso para tener esa colección de referencia
que nos permita luego comparar los materiales arqueológicos con estos experimentales. Aquellos eran los punzones y estos son las espátulas. A la izquierda vemos cómo se está utilizando una espátula para descarnar una piel, dejarla limpita para curtirla, y a la derecha cómo se está usando otra espátula para trabajar la madera. En el caso de la madera, usando además un percutor, usándolo como un verdadero cincel, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hemos hecho? Pues porque tenemos referentes de otros contextos donde han servido para lo mismo, y lo que necesitábamos ahora es tener esas huellas de uso en las piezas experimentales para poderlas comparar con las arqueológicas. Otras evidencias de la cultura material que están apareciendo en el cenobio, la cerámica. Acuérdense que habíamos visto que la cerámica puede llegar de manera no voluntaria, fragmentos como basura para rellenar, pero luego hay otros elementos grandes que seguro que llegaron allí exprofeso, o bien como recipientes contenedores, o bien para hacer algún tipo de función de cocina. El colador no creo que lo usaran para recipiente contenedor, sí, pero pues vayan ustedes a saber si para hacer queso, si para hacer algo al vapor, como lo hacemos nosotros ahora. Ya, como ahora también hay estudios que permiten incluso determinar por los residuos que quedan en las piezas en qué se usaron, pues hay un mundo por delante que analizar. Y bueno, el jueves pasado le preguntaron a Jacob que para qué se usaban las pintaderas, y él muy hábilmente me dejó a mí la responsabilidad de responder, y no puedo responder. A ver, un colega nuestro, también del grupo de investigación, José Molina, hizo su tesis doctoral sobre las pintaderas, y él afirma que las pintaderas están concebidas para ser vistas, que la parte, digamos, del apéndice trasero, como pueden ver ustedes en la pintadera de arriba, está hecho de manera que se pueda colocar la pintadera así vertical y se vea, y que para él son símbolos, emblemas, pero realmente no se puede asegurar que todas las pintaderas sirvieron para la misma cosa. Algunas pintaderas tienen restos de almagre, por ejemplo, y esto todavía no puedo dar la primicia porque no lo hemos verificado. Estamos trabajando con las pieles del Museo Canario y podría, en algún caso, pues vincularse al uso de las pintaderas con la decoración de las pieles. Y luego tenemos este idolito tan bonito, esta figurilla de terracota que apareció en esta intervención. Hay algunas otras que se vinculan al cenobio, y quizás el mundo de las figuritas de terracota, el mundo de las pintaderas, efectivamente, pues respondan a actividades que tengan que ver con lo identitario, con algún tipo de rito que nosotros en estos momentos no podemos establecer, pero ya acuérdense que existían estancias que no se pueden vincular directamente con el almacenamiento. O también, vayan ustedes a saber si alguna de estas piezas, como digo yo, en una de las enseñanzas que aprendimos con los graneros norteafricanos, es que esas despensas también servían para guardar otras cosas además de los alimentos, cosas que les parecían valiosas, como testamentos elaborados en tablillas de madera, hasta dinero, escondían, pero también al final se convertían en trasteros de cosas que no necesitaban. Cualquiera de estos elementos pues podía estar en alguna de esos hilos que, como les decía Jacob, pensamos que eran recintos familiares en donde se guardaba todo, y ahora nos es muy difícil determinar su función, entre otras cosas porque
vienen de esos rellenos posteriores. Y ya estoy acabando. Una cosa que nos llamó la atención tanto en 2009 como ahora cuando Idalia está empezando con los trabajos funcionales es que no hemos encontrado piedras que sirvieran para cegar cuando lo que hay más allí es sobre todo cebada y trigo. Y como pueden ver ustedes aquí en estas espigas se nota el corte. Nosotros hemos hecho experimentación de siega tanto a raíz del suelo como cortando solo la espiga, es decir, tenemos las colecciones de referencia, pero todavía no hemos encontrado ninguna piedra que sirviera para eso. ¿Qué puede ser? Porque a lo mejor lo cortaban con la mano, sin necesidad de utilizar un instrumento. Es verdad que todavía tenemos poco material mirado. A lo mejor en la próxima conferencia que demos, a lo mejor Idalia, ya cuando empiece a presentar sus resultados, pues les puede contar más. Pero por el momento resulta curioso que no haya nada directamente vinculado con el principal elemento vegetal que se almacena en los silos. Y ya para terminar, pues no les puedo hablar de por qué hay tanta fauna en el cenobio de Valerón. Ya que esto no es cultura material, pero no deja de llamar la atención la abundancia de malacofauna, fundamentalmente de origen marino, puede que haya también algún caracol de origen terrestre, y la fauna doméstica, también hay algo de pájaros, por supuesto debe haber roedores que han llegado allí de forma también no deseada como los bichitos, y que creo que también pueden constituir una línea de trabajo muy interesante para el futuro, para personas que quieran estudiar estos materiales. Y sin más, les quiero agradecer su atención y quiero aprovechar también para agradecer a todo el equipo que está haciendo posible que nosotros les contemos todas estas cosas. A la izquierda tienen el equipo que trabajó en Cruz de la Esquina, el que atisbaron algunas caritas en los hilos trabajando, y a la derecha tienen el equipo que algunas personas están aquí, no están todos los que son ni son todos los que están, no, son todos los que están pero no están todos los que son, que nos ayudan en el laboratorio de arqueología, en esa tarea tan pesada de separar de los sedimentos que nosotros recuperamos todas esas piezas, esas virutitas de madera, esas semillitas, esas cagarrutas, todo eso lo sabemos, lo tenemos estudiado gracias a este equipazo de estudiantes, de chicas y chicos del grado de Historia de nuestra Facultad de Las Palmas de Gran Canaria, y quiero visibilizar en ellos muchas generaciones que nos han ayudado en todos estos años, algunas de las cuales pues ya forman parte del equipo de investigación y son profesores ya en la propia universidad. Pepe decía que quizás una de mis funciones más importantes ha sido esa, de formación, y yo digo que es de lo que más orgullosa estoy de toda mi carrera profesional aquí en la Universidad de Las Palmas, que llevo más de 30 años dando clases. Pues eso para mí es lo que más satisfacción me da y más alegría, porque la relación con los estudiantes, las estudiantes, la gente con sus contratos predoctorales y postdoctorales es una fuente de aprendizaje y de felicidad. Y con esto acabo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Amelia, por esta enriquecedora intervención. Yo creo que después de la intervención de Amelia verán con otros ojos los materiales que están expuestos ahí. Algunos cobrarán vida después de la intervención. Bueno, sin más, damos paso a las preguntas, aportaciones, reflexiones, lo que quieran. Lo he dejado aburrido. No hay ninguna aportación. Cuando veía estas imágenes, me recordaba los años 70, más que 60, lo que se vendía a los turistas, que pobre, y ahora descubrir la riqueza que tenemos ahí me impacta, me emociona casi. Y hay que dar a conocer. Yo creo que, como ha dicho Pepe, es darle vida a esos objetos. Muchas veces en los museos es difícil que tengan vida porque están allí inanimados, muchos todavía no han sido estudiados en profundidad, pero estudiarlos de esta manera dinámica, por medio de la experimentación, la contrastación, el contacto con las personas que nos enseñan, ¿no? Es lo que da sentido a la arqueología, realmente, creo yo. Buenas tardes, casi buenas noches. La felicito y le quería preguntar, en el caso de los trabajos de la cerámica, que usted decía, la artesana que habían contactado y tal, ustedes, ¿qué han descubierto en el sentido de cómo se usaba, si los materiales eran más o menos parecidos ahora, similares, o qué las diferencias que había con respecto a antes, ahora en el trabajo y en la forma? Gracias. Es importante señalar que las cerámicas que siempre se han llamado cerámicas populares, cerámicas tradicionales, son cosas vivas. Es decir, la cerámica que hacía una mujer canaria en el siglo VII no era igual que la que hacía una mujer canaria en el siglo XV. Miguel del Pino ha hecho un estudio de toda la cerámica prehispánica y ha visto cómo evolucionó en el tiempo, la forma, las decoraciones, etc. Y por supuesto, no es la misma que hacía una mujer del siglo XIX o todavía en el siglo XX, ya casi en el siglo XXI. La pobre doña Rafaela tiene una artritis muy grande, pero hay otras personas que un poco han intentado retomar su testigo, y la forma de una cerámica responde a muchas cosas. Responde a las necesidades. Tú haces una cerámica para que resista fuego o para que conserve bien el agua, pero también la forma responde a las modas. Entonces, la cerámica de ahora responde a esas modas. Hay un estudio muy bonito de un investigador que ha estudiado la cerámica tradicional, Antonio Jiménez, donde se ve una cerámica con la bandera, la bandera británica hecha en la atalaya, pues porque le venían los turistas y para que les gustara. Entonces, no es la forma donde nosotros tenemos que buscar si existen similitudes, porque como digo, siempre ha habido una evolución. Donde hemos encontrado similitudes es en los instrumentos de trabajo. Con doña Rafaela nos explicó para qué servía cada una de las piedras que usaba. Las que nosotros llamamos bruñidores
que en su forma de hablar ella habla lisaderas de almagría, que eran las que servían para darle el brillo y el color rojo a su cerámica. Eso es algo universal. En muchas culturas está el terminar las piezas para que brillen con un cantito. Lo que es particular de aquí, que todavía no he documentado en ningún otro sitio del mundo, y eso es fuerte, pero también por ignorancia mía, lo he buscado y no he encontrado, es el uso de canto para levantar la pieza. Porque en otros contextos, por ejemplo en el norte de África, de donde se supone que llega esa tradición, utilizan esteques de madera. O en el Neolítico usaban, por ejemplo, fragmentos de cerámica rotos que recortaban y hacían la espátula con eso. Y aquí usan piedra. Entonces esas piedras exactamente iguales que las que usaba doña Julianita o usaba su hija doña Rafaela Suárez, las tenemos en los yacimientos arqueológicos. Es decir, yo creo sinceramente que ha permanecido una tradición en lo tecnológico, en la forma de hacer, pero que lo que ha variado es las cosas que se hacen, porque en cada momento van a responder a unas necesidades concretas. No sé si he contestado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hoy no tenemos preguntas de la gente que está conectada, pero hay más preguntas en la sala. Sí, escucho, enhorabuena, me ha encantado. Agradecer por un lado el cuidado que tienes para poder afirmar algo en base a los datos que todavía te han salido, ¿no? Eso a mí me da mucha seguridad a las conclusiones finales que puedan hacer. Lo que me ha dejado un poco así, como que me falta información acerca de la datación. O sea, no he escuchado nada referente a la actividad de algunas cuestiones, por ejemplo, el material líquido que se lleva de la isleta de 22 kilómetros, pero ¿en qué momento se puede saber algo al respecto? ¿Algún dato sobre antigüedad en los Vale, yo no hice referencia a las dataciones en el caso del cenobio porque ya Valentina había hablado de ellas y también Jacob, pero sí que les puedo decir que, por ejemplo, en el caso de la obsidiana de Hogarzales, que nosotros iniciamos un proyecto en el año 2000, que hace ya 22 años de eso, menos mal que lo hice entonces porque hoy ya no podría subir yo caminando a las minas de Hogarzales, y allí excavamos la boca de una mina, cogimos muestras para documentar bien cómo era esa obsidiana, vimos que efectivamente era igual que la del cedro, pero allí hicimos una datación, nos dio siglo XIII, pero claro, en Hogarzales hay 53 bocas de mina que nosotros hayamos identificado, porque muchas estarán entulladas que no sabemos ahora, en el cedro 23, y no va a ser en las minas donde nosotros sepamos cómo evolucionó la explotación de la obsidiana. Eso lo vamos a saber en los sitios donde se consumía la obsidiana, en los poblados y en los graneros, porque estamos viendo, en Cruz de la Esquina nos aparecieron 2 microlasquitas chiquititas de obsidiana. Entonces, las dataciones que tenemos de los yacimientos nos están hablando de que en el caso de la obsidiana, la fecha más antigua la tenemos documentada en la Cueva de la Cerera, que tiene 3 etapas de ocupación. Está la obsidiana en la etapa más antigua y la datación es siglo VI, VII. Ahí está. Y a lo largo de toda la secuencia. Cada vez que analizamos un sitio siempre aparece obsidiana y más o menos vemos cómo se encuentra en todos los lugares. En el caso de la Cerera, como había 3 etapas de ocupación, lo que intentamos buscar es
si había, por ejemplo, un incremento en el uso a medida que pasaba el tiempo, ¿no? Porque yo pienso, ¿cómo descubrieron esa montaña? ¿Cómo llegaron ellos a la cima de la montaña de Ogarzales y para ver que había obsidiana, ¿no? Tuvieron que tardar años o siglos en hacerlo. Entonces, estadísticamente no nos dan diferencias, es decir, es un aporte constante. Otra cosa interesante, la obsidiana de Ogarzales está en toda la isla de Gran Canaria. El único sitio donde por el momento no lo hemos documentado es en el Llanillo, en Alguirirí, allí lejísimo, ¿no? Al lado del Pajar hay uno. Pero lo que hay ahí es esa obsidiana negra de la que yo hablaba, ¿no? Entonces, pensamos que tenía que haber una organización en la circulación de la obsidiana, no sabemos si desde el siglo VI o un poquito más adelante, y la existencia en el cenobio de tanta obsidiana y de los restos de talla nos hace pensar que a lo mejor el cenobio era un centro a donde llegaba la obsidiana y luego se redistribuía, igual que se podía redistribuir el grano o el gofio ya hecho por esos molinos que vimos. Además, me olvidé de decirles un dato: los molinos y los morteros del cenobio, proporcionalmente, cuando se comparan con los de otros yacimientos, son mayores, más grandes. Es decir, tenían capacidad de procesar más cereal. Me da miedo pensar en los templos egipcios de donde se repartía el pan o los templos babilonios, pero vayan ustedes a saber, ¿no? También otro sitio donde se redistribuían las cosas era la Cueva Pintada. ¿De acuerdo? ¿El cenobio Valerón está relacionado con la Cueva Pintada? Todavía no tenemos ninguna prueba. Miguel del Pino encontró que unas cerámicas de la Cereda sí tienen relación con unas de la Cueva Pintada. Y ahora les acabo de decir que la toba de Montaña Quemada llega al cenobio, ¿no? Estamos empezando a tener datos de proveniencia que empiezan a vincular los yacimientos entre sí. Tenemos que ver en qué momento, las cronologías son importantes, ¿no? Y que yo creo que nos van a ayudar a dibujar mucho mejor cómo se organizaban las relaciones sociales a nivel insular o a nivel más regional, más particular. Pero la cronología es eso, donde lo vamos a conocer es donde se consumían las cosas. Intentamos datar Montaña Quemada y es que no había nada de orgánico que poder datar. Me acuerdo que había una vertebrita de pescado que nos dijo que no tenía suficiente colágeno, y luego encontramos un cachito de hueso en lo superficial y era de una cabrita del siglo XVII. Se nos pasó, ¿no? Lo intentamos, pero no lo hemos podido conseguir. Por cierto, donde único no hay obsidiana es en las canteras de molinos, lógico. Allí lo que necesitaban eran picos para picar. ¿Alguna pregunta más? Hay una por ahí. ¿Y se ha encontrado algún tipo de relación con el Taborón del Gallego? Que yo sepa, no. Eso tendrán que responder más bien los que están ahora haciendo las intervenciones, Cheli y Valentín, si se puede establecer. Valentín el otro día dijo que claro que el cenobio está inserto en una ladera de una montaña con muchas cuevas, con el Taborón del Gallego, pero tendría que tener la suerte, ¿no?, de que apareciera algo que lo vinculara directamente. Pero aquí está Valentín, que a lo mejor puede responder mejor porque lo veo yo con ganas. Es que precisamente esta mañana estábamos hablando con Delfín, todo lo conoce, el ceramista reputado y reconocido de Gran Canaria. El sábado hicimos precisamente con un programa de visitas del Cabildo y del Ayuntamiento de Guía, una excursión con un grupo de gente. La UAU era de 30 personas, fueron 22 personas, y lo estábamos hablando ayer, que yo,
que cuando subió todo el mundo arriba al Taboró del Gallego, que las 20 personas allí que tuvimos problemas para estar, y ya hablando con la concejala de Cultura de allí, ayer con Silicio, le decíamos que al Taboró de Gallego no puede ir más de 15 personas porque no caben. Entonces, la idea de Taboró que hay, el Taboró, lugar de reunión, lugar donde está la gente, yo nunca me he creído que aquello sea un Taboró. Y hablando de esta mañana con Delfín, bueno, esta mañana no, sí estábamos hablando, pero él fue casualmente al día siguiente y me decía, aquello no es un Taboró. Y digo, ya sé lo que vas a decir, que aquello es un Almogaré. Y digo, efectivamente. Si la gente que ha estado en el Taboró arriba ven aquellos asientos que son incómodos, que no están acabados, que si aquello eran asientos y se tomaron el trabajo de hacer aquello, pues habrían acabado mejor los asientos. Hay asientos bajos que no sirven como asientos. Y es verdad lo que dice Amelia, que el Taboró del Gallego está encima de ese gran crecimiento que decía Pepe, es decir, que el Señor de Valerón es una cosa bestial en cuanto al volumen de grano que podían almacenar. Los hilos están claro que no se llenaban hasta arriba, pero ese yacimiento tan espectacular, ese grano que se guardaba ahí, pues probablemente estaba sujeto a ritos pues, de muy diferente tipo para que ese grano se conservara, y ahí pasaban cosas. Y esa cúspide arriba, desde donde además se ve la montaña de Galma, todos los riscos de las montañas sagradas del centro de la isla, se ve hasta los roques de Valsequillo, se ve el Roque Nubio, la montaña, que es un lugar especial. Y seguramente el Taboró del Gallego, claro que tiene que ver con el cenobio, porque yo no me imagino esa construcción que sea histórica, que alguien vaya ahí a hacer eso para algo. Tendrá que ver con algo que no entendemos muy bien lo que es, pero así, bueno, también decirle, bueno, ya que se ha nombrado, que también con un proyecto del Cabildo y Ayuntamiento se está realizando el proyecto, ya está redactado para acceder desde el propio Cenobio de Valerón por el camino que antes subí hacia arriba, que lo que se cubrió con tierras, escombros de cuando salieron cuevas en los años 80 y 90, y se va a quedar, vamos, que va a formar parte de lo que es y porque lo es, parte del Cenobio de Valerón, y se va a unir con el camino, y el proyecto pues está ahí andando. Hay una cosa que yo siempre digo, que la investigación nunca acaba y se abren perspectivas nuevas, pero hay una asignatura pendiente que se ha intentado solventar en un par de ocasiones y no ha cuajado, que es hacer una tesis doctoral de arqueología de la arquitectura de las poblaciones nativas. Yo creo que cuando eso se haga, por ejemplo, lo que decía Valentín, eso está mal hecho o está hecho para otra cosa, ¿no? Cuando haya un buen estudio de arqueología de la arquitectura, podremos conocer mejor las relaciones que pueden establecerse en las distintos tipos de casas, de tanto las erigidas con piedra seca como las excavadas, los graneros, las minas, las canteras, las cuevas funerarias, los túmulos. Yo creo que a ver si se anima a hacer eso, porque yo creo que es muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, una vez más darle las gracias por la asistencia, recordarle también una vez más que la exposición estará hasta el 18 de mayo, que el próximo jueves nos vemos otra vez aquí, esta vez contaremos con la participación de Pedro Enrique, será la última, desafortunadamente. Y nada, otra vez darle las gracias a Amelia, sinceramente, desde el Servicio de Patrimonio, y nada, sin más, muchísimas gracias y hasta el jueves que viene.